Bienvenidos, soy la doctora Neida Ortuño Delgadillo y el día de hoy vamos a aprender sobre lo que es el parto pretérmino. Este tema tiene una gran importancia debido a que uno de los grandes obstáculos para lograr la mejoría en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino espontáneo es la inexactitud del diagnóstico del trabajo de parto pretérmino. Y casi la mitad de las mujeres tratadas por este problema en realidad no tienen este cuadro. Y de ahí la importancia de encontrar algún marcador o síntoma que dilucide cuál es la paciente que verdaderamente terminará en parto pretérmino y por tanto se debe instaurar un tratamiento adecuado y cuál no. ¿Cuál es la definición de parto pretérmino? Según la Organización Mundial de la Salud, es el nacimiento que ocurre después de la semana 20 y antes de completar las 37 semanas de vida intrauterina. Se denomina amenaza de parto pretérmino cuando al examen físico encontramos contracciones uterinas, 1 en 10 minutos o 4 en 10 minutos o 6 contracciones en 60 minutos o más. Al tacto vaginal, dilatación del cuello uterino igual o mayor a 2 centímetros y un borramiento cervical igual o mayor al 80%. Al parto pretérmino lo clasificamos primero según su origen, que sería pretérmino espontáneo o idiopático, presente en el 50% de los casos, pretérmino asociado a ruptura prematura de membranas en el 25% de los casos y pretérmino por intervención médica o iatrogénica en el 25% de los casos. En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 8 y 10% de todas las gestaciones y según la Organización Mundial de la Salud, se aproxima a 14 millones de pretérmino al año y esta cifra va en aumento, además que representa el 69% de la mortalidad perinatal. El parto pretérmino presenta tres grandes problemas, los ambientales, socioeconómicos y educacionales, y sería ideal controlarlos en la etapa preconcepcional. Tenemos así los factores de riesgo mayores y los menores. Dentro de los mayores, el embarazo múltiple, polidramnios, malformaciones uterinas, dilatación cervical mayor a 1 centímetro. Ahora, dentro de los factores de riesgo menores, tenemos a la fiebre, sangrado después de la 12ª semana, antecedentes de pielonefritis y fumar más de 10 cigarrillos diarios. Ahora, para que se dé el parto pretérmino, basta con que estén presentes uno o más factores mayores y dos o más factores menores. Ahora, ¿cuál es la etiología del parto pretérmino? Tenemos el estrés psicosocial materno, el cual puede producir estrés fetal a partir de la madre con una reducción del útero placentario y esto activa prematuramente el mecanismo fetal del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, el cual es el principal factor de la liberación de corticotrofina por la liberación de prostaglandinas. Otro factor son las infecciones ascendentes del tracto urinario. Estas, junto a las amnióticas, contribuyen a la activación de interleuquinas, que estimulan a la síntesis de prostaglandinas a nivel de la decidua y las membranas ovulares. Y el embarazo múltiple e hidramnios. Se produce una sobredistensión del útero que puede exceder su capacidad de compensación y esto activa los receptores de oxitocina y la síntesis de prostaglandinas. Y por último, también podemos mencionar como factor etiológico el intervalo intergenésico corto. El desencadenamiento del parto a término comparte algunos eventos fisiológicos con el pretérmino, pero no son exactamente lo mismo. Para ello es importante comprender los mecanismos que se suceden en el parto normal y así poder compararlos con el pretérmino. El embarazo que se inicia con la implantación del blastocisto termina con el parto y el retorno del útero al estado inicial. En la mayor parte del embarazo, el útero está en su estado de inactividad y permanece relajado. La actividad del útero es inhibida por sustancias como la progesterona y el óxido nítrico. Y durante esta fase rara vez se producen contracciones débiles llamadas de Braxton-Hicks. La progesterona es una hormona que favorece la quietud de las fibras musculares uterinas, inhibe la madurez cervical y disminuye la producción de citoquinas, que se piensa es la clave para la activación de la decidua. Los estrógenos ejercen el efecto contrario. Poco antes del inicio del trabajo de parto, el aumento de los estrógenos producidos por la placenta
Activa una cascada de eventos que incluyen contracciones uterinas de gran amplitud, irregularidad, madurez del cérvix, activación de la decidua y las membranas fetales. Los estrógenos aumentan la expresión de la oxitocina, receptores de prostaglandinas y proteínas asociadas a las contracciones, y todos estos cambios promueven la contractilidad uterina. Aunque la caída de los niveles de progesterona juega un papel importante en algunos mamíferos, en humanos aumenta a través de la gestación. Algunas investigaciones recientes sugieren una alteración en la funcionalidad de los receptores de progesterona de la normal forma activa a una forma inactiva, promoviendo un incremento de la contractilidad uterina y de algunas sustancias inflamatorias que se liberan durante el periodo previo al inicio del trabajo del parto, bloqueando así la función de la progesterona. La síntesis de estrógenos por la placenta está dada en parte por el feto, que le aporta como precursor los andrógenos adrenales. Se necesita que el eje hipotálamo-hipófisis adrenal fetal esté funcionando para que pueda darse precursores de estrógeno a la placenta. La hormona que mantiene la actividad del eje es la hormona liberadora de corticotropina, que es de origen placentario. Esta hormona es un neuropéptido de origen hipotalámico y se libera aumentándose a medida que transcurre la gestación de una manera exponencial, tanto del lado materno como del lado fetal. Los niveles de la hormona liberadora de corticotropina se correlacionan con la duración de la edad gestacional. Esta hormona se comporta como el reloj placentario, determinante de gestaciones cortas o largas. Asimismo, promueve la producción de cortisol fetal y andrógenos, y estos a su vez estimulan la producción de la hormona liberadora de corticotropina. Y ya los cambios cervicales de la decidua y de las membranas son consecuencia de las prostaglandinas, estrógenos, progesterona y citoquinas inflamatorias que promueven el metabolismo de la matriz extracelular y maduran el cérvix. El parto a término se origina por activación de los mecanismos nombrados de una manera fisiológica, mientras que el pretérmino necesita mucha más estimulación, especialmente cuando ocurre antes de las 32 semanas, dada principalmente por sustancias inflamatorias. Para el diagnóstico precoz de la amenaza de parto pretérmino, principalmente se basan en 3 elementos: la edad del embarazo, las características de las contracciones uterinas y el estado en el que se encuentra el cuello uterino. Ahora, dependiendo de qué elementos presenta la paciente con riesgo de parto pretérmino, se realiza el manejo. Por ejemplo, una paciente que tenga contractilidad aumentada, pero no hay modificaciones cervicales, se le pide que haga reposo en cama, no hay necesidad de hospitalización. Se administran uteroinhibidores de forma oral, como los betamiméticos, que más adelante ya vamos a explicar cuáles son. Abundantes líquidos orales, se solicitan laboratorios y además de una ecografía para biometría fetal y volumen de líquido amniótico. La base del enfoque terapéutico es a base de uteroinhibidores y otros como son los inductores de la maduración pulmonar. Dentro de los uteroinhibidores, o también llamados tocolíticos, tenemos a los betamiméticos, antiprostaglandinas, bloqueadores de calcio y los antagonistas de la oxitocina. Y dentro de los inductores de la maduración pulmonar tenemos a los glucocorticoides. Dentro de los fármacos tocolíticos tenemos a 4 principales grupos: los betamiméticos, los inhibidores de la síntesis y liberación de prostaglandinas y los bloqueadores de calcio. Empecemos por lo que son los betamiméticos. Sus principales representantes son el fenoterol, terbutalina y salbutamol. Se sabe que la adrenalina estimula a los adrenoreceptores alfa y beta del útero humano e inhibe las contracciones uterinas con el objetivo de actuar sobre la muscularidad uterina y reducir los efectos adversos. Las hormonas o fármacos que producen la relajación del útero grávido actúan a través de los receptores tipo 2, de modo que estos van a posponer el parto hasta 48 horas según algunos estudios realizados. La estimulación adrenérgica beta desencadenada diferentes respuestas
después de la relajación del músculo uterino. Además, también se producen efectos cardiovasculares, vasodilatadores e hipotensión. También provoca lipólisis, glucogenólisis. El riesgo mayor en la madre es el edema agudo de pulmón por excesivo volumen de líquido intravenoso y tratamiento intravenoso muy prolongado y a dosis inadecuada de betamiméticos. Y en el feto puede producir la taquicardia. En algunos de estos recién nacidos también se puede presentar lipólisis y glucólisis, si es que nace 2 a 3 horas después de una infusión intravenosa que fracasa en el intento de detener el parto. El siguiente grupo son los inhibidores de la síntesis de liberación de las prostaglandinas. Como principal representante tenemos a la indometacina dentro de los no selectivos y dentro de los selectivos el nimesulide. Bien, los efectos uterinos de la indometacina en la madre es que reduce significativamente la contractilidad uterina del parto prematuro y lo cual permitiría una autocólisis sostenida para dar tiempo al efecto inductor de la madurez pulmonar fetal de los corticosteroides, más o menos de 48 a 72 horas. La indometacina se lo administra por vía rectal, 100 miligramos día por 3 días. Algunos efectos colaterales que presenta la indometacina es que produce oligoamnios y constricción del conducto arterioso fetal, o puede aumentar también la frecuencia de hipertensión pulmonar o enterocolitis necrotizante o de oliguria en el feto con reducción de excreción de la creatinina. Es muy importante saber que se recomienda su uso de la indometacina hasta la semana 32 por el mismo riesgo de constricción del conducto arterioso fetal. El siguiente grupo que vamos a mencionar son los bloqueadores de los canales de calcio. Como principal representante tenemos al nifedipino. El nifedipino es un antagonista del calcio y fue probada en pocos ensayos y se vio que reduce la resistencia vascular y podría provocar hipotensión materna con una posible disminución de la perfusión uteroplacentaria y de la oxigenación fetal. Su administración moderada es de 10 a 20 miligramos por vía oral, tiene menos efectos adversos y su principal acción es relajar la musculatura uterina. Finalmente, el siguiente grupo son los antagonistas de la oxitocina. El principal representante es el atosiban, que es un monopéptido análogo de la oxitocina y tiene efectos tocolíticos y no tiene efectos adversos. Los recién nacidos de término o pretérmino pueden presentar un síndrome de dificultad respiratoria y otras complicaciones de la inmadurez, inclusive su muerte. Y siempre hay que intentar inducir la madurez pulmonar entre la semana 28 y 33 ante una amenaza de parto pretérmino. La síntesis del agente tensioactivo surfactante tiene mayor importancia en la maduración pulmonar fetal. Este tapiza el alveolo y disminuye la tensión superficial de la interfase del líquido pulmonar-aire, evitando así su colapso. Para ello tenemos los glucocorticoides, los cuales aceleran la biosíntesis del surfactante pulmonar. La aceleración de la maduración de la función pulmonar es mediatizada por el sistema ATP-AMP cíclico AMP. Los glucocorticoides estimulan la enzima adenilciclasa, el cual transforma el ATP en AMP cíclico. Y los corticoides ejercen acción sobre el núcleo de las células alveolares tipo 2 por medio del ARN mensajero, el cual transfiere la información del ribosoma donde se sintetiza el surfactante. Los corticoides que han demostrado eficacia son la betametasona, dexametasona, la hidrocortisona y la metilprednisona. La betametasona se lo administra 12 miligramos intramuscular día por 2 días. La dexametasona, 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas por 2 días. La hidrocortisona, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas por 2 días. Y la metilprednisona se administra 125 miligramos por vía intramuscular, 2 dosis. El tratamiento materno con alguno de estos corticoides redujo entre el 37 y el 56% de riesgo de aparición del síndrome de distrés respiratorio en neonatos pretérminos.
Existen algunas patologías y situaciones que restringen o contraindican en forma relativa el uso de fármacos y prolongar la gestación amenazada de interrupción prematura. Dentro de las absolutas tenemos la ruptura prematura de membranas con sospecha o evidencia de infección, placenta previa con hemorragia abundante, malformaciones congénitas fetales graves y la nefropatía crónica en evolución. Y dentro de las contraindicaciones relativas tenemos la eclampsia, la eritroblastosis fetal, constricción severa en el crecimiento fetal, la insuficiencia uteroplacentaria crónica y el trabajo de parto con dilatación cervical ya mayor de 5 centímetros. Parto en el feto pretérmino. Si la presentación es podálica, se debe realizar la cesárea. Y si la presentación es de vértice, primeramente se debe realizar una historia clínica completa buscando factores de riesgo. Se debe hospitalizar a la paciente e iniciar la farmacoterapia una vez realizado el examen físico. Vamos a administrar lo que ya antes habíamos mencionado, los tocolíticos y los maduradores de pulmonares. Dentro de los metamiméticos administramos nifedipino 20 miligramos STAT seguido de 10 miligramos cada 4 horas. Y también podemos administrar la indometacina 100 miligramos por vía rectal por 3 días y los inductores de la maduración pulmonar, como por ejemplo la metametasona 12 miligramos intramuscular y repetirlo a las 24 horas. Espero que el tema haya sido de su agrado y comprensión. Gracias.